El mes pasado, la atención mundial se centró en el cometa interestelar designado 3I Atlas, mientras se desplazaba inofensivamente por los confines exteriores de nuestro sistema solar. Fue una historia fascinante de un visitante de otro sistema estelar, pero también fue una distracción. Mientras los astrónomos y el público observaban este objeto distante, un titán cósmico 100 veces más masivo se deslizó en nuestra vecindad planetaria sin ser detectado en absoluto. Estaba oculto en el único lugar al que apenas podemos mirar, el resplandor cegador de nuestro propio Sol. Este colosal objeto solo fue descubierto después de que ya había rodeado el Sol y se dirigía hacia afuera, avistado no por un potente telescopio terrestre, sino por un instrumento espacial diseñado para observar algo completamente diferente. Para cuando sonó la alarma, ya era demasiado tarde para que nuestros principales observatorios reaccionaran. En solo 7 días, este monstruo cometario se acercará más a la Tierra que cualquier objeto de su tamaño en la memoria viva. La amenaza inmediata no es un impacto al estilo de Hollywood. El verdadero peligro radica en lo que su repentina aparición representa: una vulnerabilidad flagrante en nuestra defensa planetaria. El núcleo del problema no es solo el objeto en sí, sino los escombros que podría estar desprendiendo y los puntos ciegos fundamentales en nuestras redes de vigilancia del cielo. Estas son las brechas a través de las cuales podrían surgir consecuencias inesperadas, consecuencias que ni siquiera hemos comenzado a anticipar. La historia de este cometa nos obliga a hacernos 2 preguntas profundamente incómodas. ¿Cómo se nos pasó por alto algo tan enorme? ¿Y estamos preparados para lo que viene después? La primera señal de problemas apareció el 11 de septiembre de 2025. No fue un punto de luz nítido en un telescopio óptico, sino un resplandor tenue y difuso en el espectro ultravioleta. Los datos provinieron del instrumento Solar Wind Anisotropies, mejor conocido como SWAN, una pieza de hardware antiguo atornillada al costado del Observatorio Solar y Heliosférico, o SOHO. Esta nave espacial ha pasado casi 3 décadas monitoreando la turbulenta atmósfera exterior del Sol, una misión muy alejada de la caza de cometas. Un científico que revisaba los datos diarios de SWAN notó una vasta nube de gas de hidrógeno expandiéndose desde una región del espacio donde no se suponía que hubiera nada. El hidrógeno es el elemento más común del universo, pero una nube concentrada y en expansión, como esta, generalmente significa una cosa: un cuerpo helado está siendo vaporizado por el calor del Sol. En cuestión de horas, el equipo responsable del instrumento marcó la anomalía como un cometa probable. Esto desencadenó una cascada de alertas enviadas a observatorios de todo el mundo. El problema era que, incluso con una alerta, nadie en tierra podía confirmar el hallazgo. El objeto todavía estaba posicionado en lo profundo del resplandor del Sol, una zona prohibida para los telescopios convencionales. Cualquier intento de apuntar un instrumento óptico en esa dirección sería abrumado por la luz solar dispersa, haciendo que el débil cometa fuera completamente invisible. Solo los sensores ultravioleta especializados de SOHO, que están sintonizados para ver la longitud de onda específica de la luz emitida por el hidrógeno, podían atravesar el resplandor y revelar la presencia del objeto. Para cuando el descubrimiento fue registrado oficialmente y circuló a través de los canales adecuados del Centro de Planetas Menores, el cometa ya había completado su peligroso viaje alrededor del Sol. Ahora se estaba alejando de nuestra estrella y se dirigía hacia la órbita de la Tierra. Al objeto recién descubierto se le dio la designación 2025 R2 SWAN, convirtiéndose en el 20º cometa acreditado a este notable y longevo observatorio espacial. El análisis inicial de los datos ultravioleta fue asombroso. La envoltura de hidrógeno del cometa, una nube de gas evaporada de su superficie, se extendía por millones de kilómetros. Este inmenso tamaño indicaba que el cometa estaba experimentando una intensa desgasificación, una señal de que estaba aumentando su brillo a un ritmo sorprendente. Para la comunidad astronómica, el descubrimiento fue un momento de doble celebración y profunda preocupación. Fue una victoria para una misión persistente y de décadas, pero también fue un crudo recordatorio de una falla crítica en nuestra vigilancia planetaria. Sin la visión ultravioleta única de SWAN, este gigante habría permanecido completamente invisible hasta mucho después de su máxima aproximación al Sol,
emergiendo en el cielo nocturno como una aparición súbita y brillante sin previo aviso. Durante semanas, los estudios del cielo más avanzados del mundo, sistemas de miles de millones de dólares diseñados para encontrar objetos peligrosos, habían estado mirando la parte equivocada del cielo. Todos estaban cegados por la luz de la misma estrella que nos da la vida. El descubrimiento no perteneció a un solo observador o a un instrumento, fue el producto de un sistema diseñado para ver lo que los ojos en la Tierra no pueden, y planteó una pregunta escalofriante: ¿cuántos gigantes más como este acechan en la luz, esperando emerger del resplandor? El brillo del Sol crea una vasta zona ciega en el cielo, un problema que ha atormentado a los astrónomos durante más de un siglo. Esta región de oscuridad observacional es una consecuencia fundamental de nuestra posición en el sistema solar. Desde nuestro punto de vista en la Tierra, cualquier objeto que se acerque desde la dirección del Sol está efectivamente oculto. Esta zona cubre una porción del cielo que se extiende aproximadamente 30 grados desde el disco solar. Dentro de este corredor, los telescopios terrestres son esencialmente inútiles para encontrar objetos débiles como cometas o asteroides. Las razones de esta ceguera se basan en la física y la geometría. Durante las semanas en que un objeto transita por esta zona, es principalmente visible durante las horas del día. El brillo abrumador de nuestra atmósfera, causado por la luz solar que se dispersa en las moléculas de aire, opaca cualquier luz celestial débil. Incluso durante las breves ventanas del crepúsculo, justo después del atardecer o antes del amanecer, la interferencia atmosférica convierte el cielo en una cortina opaca, enmascarando cualquier cosa cerca del horizonte donde el sol acaba de ponerse o está a punto de salir. Además, la geometría de la órbita de la Tierra dicta que un objeto en una trayectoria hacia el Sol permanece oculto para nosotros hasta que gira alrededor del disco solar y se mueve hacia el cielo nocturno. Entre los meses de agosto y mediados de septiembre de 2025, el cometa C-2025-R2 se movió directamente a través de este corredor invisible. Desde nuestra perspectiva, su trayectoria se superpuso casi perfectamente sobre el Sol. Su rápido aumento de brillo, un indicador clave de su actividad y tamaño, fue completamente enmascarado por la luz abrumadora del Sol. Este punto ciego solar no es un fallo tecnológico que se pueda arreglar con una mejor cámara o un espejo más grande. Es un límite fundamental impuesto por las leyes de la óptica y la órbita de nuestro planeta. Incluso los objetos más grandes y reflectantes pueden pasar por esta región sin ser detectados si su ángulo de aproximación se alinea con el Sol. Es una laguna cósmica en nuestra red de defensa. Los observatorios espaciales como SOHO, que operan muy por encima de la interferencia de la atmósfera terrestre, representan la rara excepción. El instrumento SWAN, al apuntar a la firma ultravioleta del hidrógeno, puede percibir cometas incluso cuando están perdidos en la luz visible que ciega a los telescopios terrestres. Sin embargo, el campo de visión de SWAN es estrecho y sus viejos detectores solo proporcionan un pequeño vistazo fragmentado de esta vasta zona de amenaza. Fue pura suerte que el cometa pasara por su línea de visión. La realidad de la situación es cruda. Durante casi un mes, un cometa masivo de período largo, un objeto potencialmente de kilómetros de diámetro, se dirigió hacia el sistema solar interior. Sus violentas erupciones de gas y polvo fueron completamente invisibles para todos los principales estudios de defensa planetaria en la Tierra. Este evento demuestra que el resplandor del Sol no solo oculta objetos pequeños, débiles y distantes, tiene el poder de ocultar gigantes hasta que ya están en nuestra vecindad inmediata. Cada objeto que se desliza a través de este punto ciego es un recordatorio de que nuestra vigilancia del cosmos tiene rincones oscuros y que la próxima advertencia puede llegar solo después de que el peligro ya haya pasado. El 12 de septiembre de 2025, solo un día después de su descubrimiento, el cometa SWAN alcanzó el perihelio. Este es el punto en su órbita donde realiza su máxima aproximación al Sol, un momento de máximo peligro y transformación para cualquier visitante helado del sistema solar exterior. Se acercó a una distancia de 0,503 unidades astronómicas, lo que equivale aproximadamente a 75 millones de kilómetros de la superficie solar. Este es el momento que todo cometa de período largo teme y anticipa a la vez, el instante en que miles de millones de años pasados en la congelación profunda del espacio interestelar
llegan a un final violento. A esta proximidad, la intensidad de la radiación solar es 4 veces mayor que la que recibe la Tierra. Este aumento de energía eleva la temperatura de la superficie del núcleo del cometa muy por encima del punto de ebullición del agua y otros hielos volátiles, capas de hielo, algunas de las cuales han permanecido intactas desde la formación del sistema solar, comienzan a sublimarse directamente de sólido a gas. Este proceso no es suave, es una transformación violenta y explosiva. El resultado es un efecto de olla a presión cósmica. Chorros de gas y polvo brotan de puntos débiles y fracturas en el núcleo del cometa, lanzando material al espacio a alta velocidad. Estas erupciones son las que alimentan la atmósfera en expansión del cometa, conocida como la coma, y forman su magnífica cola. Para el cometa Swan, este paso por el perihelio fue tanto un detonante como una prueba brutal de su integridad estructural. La nube de hidrógeno del cometa, la misma característica que permitió su descubrimiento, se hinchó de tamaño, señalando un pico masivo en la producción de agua a medida que la luz ultravioleta del Sol descomponía las moléculas de agua que emanaban de la superficie. Los observadores que intentaban frenéticamente modelar el comportamiento del cometa basándose en los datos limitados, notaron la rápida expansión de la coma. Sin embargo, el núcleo en sí, el cuerpo sólido en el corazón del cometa, permaneció completamente oculto a la vista. Era solo un punto de luz brillante y no resuelto, enterrado dentro de la inmensa nube de su propia desgasificación. Con el resplandor del Sol aún haciendo imposible la observación óptica directa, cualquier cambio repentino, como la fragmentación del núcleo, pasaría completamente desapercibido hasta que el cometa emergiera en los cielos más oscuros de la noche. El perihelio es más que un simple hito en una carta orbital. Es un crisol que forja el destino de un cometa, determina si un cometa sobrevivirá a su viaje intacto, perderá algunos fragmentos o se desintegrará por completo en una nube de polvo y escombros. ¿Para qué si 2025 R2? Todo lo que sucedió en esas horas críticas cerca del Sol dictaría su comportamiento impredecible en las semanas siguientes. Los estallidos, los chorros de polvo y el potencial de un rastro de escombros no vistos se pusieron en marcha en el momento en que cruzó esa línea del perihelio. La verdadera historia de la volatilidad de este visitante apenas había comenzado. El 20 de octubre de 2025, el cometa Swan hará su máxima aproximación a nuestro planeta. Pasará a una distancia de solo 2.606 unidades astronómicas. Eso se traduce en aproximadamente 39 millones de kilómetros, o unas 101 veces la distancia de la Tierra a la Luna. Para un cometa de este tamaño y brillo observado, esto no es solo un paso cercano, es un profundo caso atípico estadístico. Este es el tipo de sobrevuelo que los científicos planetarios esperan ver quizás una vez por siglo, no una vez por década. Sin embargo, la proximidad por sí sola no ofrece una imagen completa del encuentro. Una métrica más crítica utilizada por los astrónomos es la distancia mínima de intersección orbital, o MOID. Esta cifra mide la brecha más pequeña posible entre la trayectoria orbital de la Tierra y la del cometa. Para el cometa Swan, esa distancia es de apenas 0,048 unidades astronómicas, lo que equivale a unos 7,2 millones de kilómetros. En términos cósmicos, este es un margen excepcionalmente estrecho. Está bien dentro de la zona que las agencias de defensa planetaria utilizan para marcar un objeto como potencialmente peligroso, incluso si el riesgo real de una colisión durante este paso específico se calcula como 0. Estos números requieren algo de contexto para ser apreciados en su totalidad. El planeta Marte, en su máxima aproximación a la Tierra, no se acerca más de unos 56 millones de kilómetros. El sobrevuelo del cometa Swan pasará muy por dentro de esa distancia, enhebrando la aguja en el espacio entre nuestro planeta y las órbitas de nuestros vecinos planetarios más cercanos. Para otra comparación, consideremos el muy publicitado cometa interestelar 3I Atlas. Ese objeto nunca se acercó a menos de 1,8 unidades astronómicas, una vasta distancia de más de 270 millones de kilómetros. La aproximación de Swan es más de 6 veces más cercana, un hecho que se vuelve aún más alarmante por su tardía detección. La cuenta atrás en este evento no se trata de un impacto potencial,
La trayectoria del cometa está lo suficientemente bien definida como para que sepamos que no impactará. La verdadera urgencia surge de su comportamiento impredecible, la posibilidad de estallidos, la formación de potentes chorros y el potencial de que fragmentos no vistos se desprendan del cuerpo principal se convierten en preocupaciones mucho más críticas a medida que la distancia entre nosotros se reduce. Esa distancia mínima de intersección orbital no es solo un número en una gráfica, representa la línea divisoria entre un espectáculo inofensivo y una corriente de escombros potencialmente peligrosa barriendo la vecindad de la Tierra. A estas escalas, cada kilómetro cuenta. A medida que se acerca el 20 de octubre, los astrónomos de todo el mundo están en una carrera frenética contra el tiempo. Intentan recopilar cada fotón de datos posible del cometa. La ventana de oportunidad para obtener imágenes de alta resolución, para rastrear fluctuaciones repentinas en su brillo y para mapear la densidad del entorno de polvo a su alrededor es increíblemente estrecha. Una vez que el cometa Swan retroceda hacia el sistema solar exterior, la oportunidad de estudiar un cometa de período largo de esta magnitud a un rango tan íntimo no se presentará de nuevo en generaciones. El tiempo se agota y lo que está en juego científicamente depende de cuánta información se pueda capturar antes de que este momento único pase para siempre. La última semana de septiembre trajo una sacudida que ningún modelo informático podría haber predicho. El brillo del cometa CE de la 1025R2, que había estado siguiendo una disminución lenta y constante después de su paso por el perihelio, aumentó repentinamente. En menos de 12 horas, su brillo aumentó en más de una magnitud completa, una escala logarítmica que significa que se volvió más de 2 veces y media más brillante. Los observadores del hemisferio sur, que tuvieron la primera vista del cometa al emerger del resplandor del Sol, fueron los primeros en registrar el dramático salto. Lo que antes había sido una mancha de luz tenue y difusa en imágenes astronómicas de campo amplio, ahora rivalizaba con las estrellas más débiles visibles a simple vista desde un lugar de cielo oscuro. La coma del cometa, que ya se sabía que era expansiva, adquirió un tono verde distintivo y vívido. Esta coloración es una señal reveladora para los observadores de cometas experimentados. Significa la presencia de moléculas de carbono diatómico y cianógeno que están fluoresciendo o brillando bajo el intenso bombardeo de la radiación ultravioleta solar. Este color verde característico, aunque hermoso, es un claro indicador de una intensa actividad molecular. Significaba que se estaba produciendo un brote químico en las profundidades del núcleo, a medida que bolsas de hielos enterrados y altamente volátiles quedaban repentinamente expuestas a la luz solar, vaporizándose y precipitándose hacia el espacio. Al mismo tiempo, chorros recién formados de polvo y gas comenzaron a extenderse desde el núcleo. Estas características tallaron arcos y rayas transitorias a través de la coma, estructuras que se movían y cambiaban hora a hora. La geometría dinámica de estos chorros sugería firmemente que el núcleo debajo de toda la neblina no solo estaba girando, sino posiblemente dando tumbos caóticamente por el espacio. A pesar de este torbellino de actividad, ningún telescopio en la Tierra, ni siquiera los instrumentos más grandes de 8 y 10 metros, pudo resolver el núcleo en sí. El núcleo permaneció como un único punto de luz no resuelto, completamente enmascarado por el brillante resplandor de su propia desgasificación. Toda búsqueda dedicada de un fragmento, algún trozo secundario o pieza compañera que pudiera haberse desprendido durante el estallido, resultó infructuosa. Si el evento de finales de septiembre había fracturado el núcleo, la evidencia estaba enterrada en lo profundo de la nube de polvo, invisible para todas las observaciones, excepto para las más sensibles del futuro. Esta imprevisibilidad se extendió a la curva de luz del cometa, el gráfico de su brillo a lo largo del tiempo. Los pronósticos que habían situado al cometa Swan en una magnitud de 6 para octubre fueron rápidamente superados por la realidad. El cometa comenzó a oscilar entre la magnitud 6 y 7, mostrando salvajes fluctuaciones de brillo de una noche a otra. Astrónomos aficionados y observadores profesionales debatieron la causa. ¿Estaban presenciando una serie de nuevos estallidos más pequeños o era simplemente el juego de la luz solar reflejándose en estructuras complejas dentro del polvo eyectado? La verdad honesta era que nadie podía decirlo con certeza. Los cometas dinámicamente viejos como este
Aquellos que han hecho pases previos por el sistema solar interior a menudo llevan las cicatrices de esos encuentros. Estas cicatrices pueden tomar la forma de fracturas profundas, depósitos superficiales de hielo agotados y bolsas aisladas de materiales altamente volátiles atrapados justo debajo de la superficie, esperando la cantidad adecuada de calentamiento solar para hacer erupción. Cada nuevo estallido del cometa Swan reescribía efectivamente el guión de su comportamiento, y cada pico en su brillo planteaba el ominoso espectro de un evento de fragmentación importante por venir. La brillante coma verde, los chorros erráticos y el núcleo frustrantemente no resuelto apuntan a un cuerpo celeste en un profundo estado de cambio. Su comportamiento futuro es fundamentalmente imposible de determinar. Para aquellos encargados de rastrear objetos potencialmente peligrosos, este es el peor escenario posible: un cometa grande y muy activo, pasando extremadamente cerca de la Tierra, con un historial documentado de estallidos impredecibles y sin una indicación clara de su integridad estructural. La única certeza que tenemos es la propia incertidumbre. Y con cada nueva imagen que se captura, la pregunta se vuelve más aguda: ¿qué se esconde, si es que hay algo, dentro de esa turbulenta nube de polvo y luz? Los parámetros orbitales del cometa CC 2025 R2 se leen como una etiqueta de advertencia cósmica. Su trayectoria a través del sistema solar está estirada hasta el límite absoluto, con una excentricidad de casi 0,999, lo que significa que su órbita es casi una parábola perfecta en lugar de una elipse cerrada. Su periodo orbital, el tiempo que tarda en dar una vuelta completa, abarca más de 22.000 años. Pero el detalle más preocupante es su inclinación, que es de solo 4,5 grados con respecto al plano orbital de la Tierra, la eclíptica. Esa alineación geométrica específica es cualquier cosa menos aleatoria, y conlleva implicaciones significativas. La mayoría de los cometas de periodo largo que caen desde la nube de Oort lo hacen en ángulos pronunciados y aleatorios. Atraviesan el plano del sistema solar, pasan solo unas pocas horas o días cerca de la eclíptica y luego desaparecen de nuevo en las profundidades cósmicas. El cometa Swan, en marcado contraste, viaja casi dentro del carril de la Tierra. Permanecerá en la misma autopista celestial por la que viajan todos los planetas y nuestra armada de satélites, no por días, sino por semanas. Las probabilidades de que un cuerpo tan masivo y altamente activo enhebre este corredor específico son increíblemente escasas. Sin embargo, las consecuencias de esta alineación van mucho más allá de la mera probabilidad. Cada estallido, cada chorro de gas y polvo que brota del núcleo del cometa, actúa como un pequeño e impredecible motor de cohete. La física involucrada es implacable. La luz solar, en forma de fotones, golpea físicamente la superficie, un fenómeno conocido como presión de radiación. Simultáneamente, los hielos se vaporizan y entran en erupción en chorros, empujando tanto a las partículas de polvo como al núcleo entero fuera de sus trayectorias puramente determinadas por la gravedad. Para un cometa tan activo como Swan, estas fuerzas no gravitacionales no son solo una nota al pie menor en los cálculos orbitales, son un comodín que introduce un elemento significativo de incertidumbre. Desde su paso por el perihelio, mediciones astrométricas cuidadosas que rastrean con precisión la posición del cometa contra las estrellas de fondo han revelado una desviación de unos 1000 kilómetros de su trayectoria esperada. Esta desviación es la huella directa y medible del empuje de su desgasificación. Para fragmentos más pequeños que podrían desprenderse del núcleo, este efecto se magnifica drásticamente. La presión de la radiación solar y el arrastre del gas que fluye hacia afuera pueden lanzar escombros de tamaño milimétrico a métrico a trayectorias muy divergentes. Estas partículas no simplemente desaparecen. En el transcurso de días y semanas, giran en espiral hacia afuera desde la trayectoria del cometa, formando una cinta ancha y difusa de polvo y microfragmentos que se extiende a lo largo de su órbita. La órbita de la Tierra barre esta región del espacio cada año, pero en 2025, la alineación de nuestra trayectoria con los escombros frescos de este cometa es incómodamente cercana. Incluso una corriente de partículas muy diluida, la mayoría de ellas demasiado pequeñas para ser vistas individualmente, puede aumentar drásticamente la tasa de fondo de meteoroides en el espacio cercano a la Tierra. Para los miles de naves espaciales activas en órbita terrestre baja,
Esto es una seria amenaza. Unos pocos impactos adicionales por metro cuadrado de partículas que se mueven a decenas de kilómetros por segundo pueden significar paneles solares degradados, sensores picados e inútiles, o en casos raros, una falla catastrófica. El riesgo no es un único impacto cinematográfico. Es la amenaza silenciosa y estadística de un flujo de micrometeoroides mejorado. Un peligro que es completamente invisible hasta que algo crítico deja de funcionar de repente. Análogos históricos proporcionan una clara advertencia de cuán rápido puede cambiar el entorno cercano a la Tierra. El cometa 73P/Fastman-Wachmann 3 comenzó a desintegrarse durante una aproximación cercana en 1995, y su campo de escombros posterior salpicó la atmósfera de la Tierra con lluvias de meteoros durante varios años. El cometa Swan aún no ha sido observado fragmentándose de manera importante, pero su desgasificación errática y el hecho de que su núcleo sigue siendo un misterio sin resolver mantienen esa posibilidad firmemente sobre la mesa. Cada nuevo chorro, cada desviación no modelada en su órbita, es un potente recordatorio de que la física de los cometas no termina con el núcleo sólido, se extiende a cada fragmento, a cada grano de polvo y a cada satélite de miles de millones de dólares que podría quedar atrapado en el fuego cruzado cósmico. La pregunta para los expertos en defensa planetaria ya no es solo a dónde irá el núcleo, sino dónde aterrizarán finalmente sus escombros invisibles y cuán preparados estamos para verlos venir. Octubre de 2025 está ofreciendo un cielo tan lleno de eventos celestiales que incluso los astrónomos profesionales experimentados encuentran difícil mantener sus prioridades. El cometa Kessel 25R2 no es el único visitante cometario que ilumina las cartas astronómicas. Otro objeto, Kessel 25A1, más conocido por el nombre de su descubridor, el cometa Lemmon, está aumentando constantemente su brillo. Promete un espectacular espectáculo binocular por sí mismo, alcanzando su máxima visibilidad exactamente al mismo tiempo que el cometa Swan realiza su máxima aproximación a la Tierra. Como si dos cometas brillantes no fueran suficientes, la lluvia anual de meteoros oriónidas está programada para alcanzar su punto máximo en la noche del 21 de octubre. Este evento enviará deslumbrantes rayas de luz a través del cielo antes del amanecer, restos de polvo desprendido por el cometa más famoso de todos, el cometa Halley. Para el público en general, esta alineación de eventos presenta un festival celestial de proporciones épicas. Dos cometas potencialmente visibles en la misma semana, meteoros surcando el cielo y titulares de noticias llenos de superlativos sobre fuegos artificiales cósmicos. Pero para los científicos e ingenieros encargados de monitorear un riesgo real y tangible, esta convergencia es un arma de doble filo peligrosa. El espectáculo ciertamente atrae la atención del público hacia el cielo y fomenta el interés en la astronomía, pero también divide la atención de recursos de observación críticos. Las campañas de divulgación pública se centran naturalmente en el espectáculo, dónde mirar, qué tipo de binoculares usar y cómo fotografiar los cometas. Mientras tanto, los peligros más sutiles pero más significativos, como las corrientes de escombros invisibles, la posible deriva de fragmentos y el mayor riesgo para las naves espaciales, se desvanecen en el ruido de fondo. En una semana ya repleta de atracciones cósmicas, el principal desafío no es solo ver lo que hay ahí fuera, es recordar cuál de estos fenómenos exige nuestra atención científica y vigilante y cuáles son simplemente distracciones hermosas. La emoción del espectáculo podría fácilmente eclipsar la seriedad de la amenaza subyacente, un caso clásico en el que los árboles no dejan ver el bosque. El descubrimiento oficial de C-2025 R2 el 11 de septiembre desencadenó una cadena de informes estándar y bien establecida. Los datos iniciales se enviaron al Centro de Planetas Menores, el centro de intercambio global para todas las observaciones de asteroides y cometas. Desde allí, se reenvió al Laboratorio de Propulsión a Chorro de la NASA, donde los especialistas del grupo Horizons calculan las órbitas preliminares. El paso final involucra a CNOS, el Centro de Estudios de Objetos Cercanos a la Tierra, que evalúa cualquier riesgo de impacto potencial. Cada paso en esta vital cadena depende de los datos del anterior,
y cada eslabón de la cadena tiene sus propios puntos de fricción y retrasos inherentes. El Centro de Planetas Menores es increíblemente eficiente en la recopilación de astrometría inicial, a menudo publicando posiciones horas después de una confirmación. Pero para un cometa de descubrimiento tardío como Swan, ese conjunto de datos inicial es peligrosamente escaso. Consistía en solo un puñado de detecciones, todas hechas después de que el cometa ya había pasado el perihelio, con su núcleo aún siendo un borrón no resuelto. Con un arco de observación tan corto, las órbitas preliminares calculadas por Horizons están sujetas a grandes incertidumbres. Un pequeño error en la medición puede llevar a un error masivo en la predicción de la posición futura del objeto. Para el 13 de octubre, más de un mes después de su descubrimiento, los ajustes orbitales para el cometa Swan todavía dependían de solo 3 semanas de datos de seguimiento. Para un objeto tan fuertemente influenciado por fuerzas no gravitacionales, esos chorros impredecibles de desgasificación, esto no es suficiente información para hacer predicciones precisas a largo plazo. Los sutiles empujones de estos chorros pueden desviar la trayectoria predicha del cometa en miles de kilómetros en el transcurso de unos pocos días. CNEOS, el punto de control final para la evaluación de riesgos, ni siquiera abrió un expediente sobre el cometa. Su política es no emitir advertencias públicas para cometas de periodo largo, ya que sus órbitas son demasiado difíciles de predecir con alta precisión con mucha antelación. Esta política, aunque pragmática, deja una brecha significativa en nuestra alerta y modelado de riesgos en tiempo real, especialmente cuando un cometa exhibe un comportamiento impredecible como estallidos repentinos. Cada nueva actualización de la órbita requiere una revisión manual y supervisión humana, no solo para verificar la precisión matemática, sino para detectar las señales sutiles de lo inesperado. Para agravar el problema está nuestra dependencia de hardware antiguo. Todo el descubrimiento de este objeto dependió del instrumento SWAN de la nave espacial SOHO. Ese único detector, ahora con décadas de antigüedad y con su calibración desviándose lentamente con el tiempo, es nuestra única vigilancia constante sobre el peligroso lado ciego del Sol. Toda la cadena de defensa planetaria, tan robusta en el papel, está expuesta a un riesgo de fallo de un solo punto. Descubrimientos tardíos como el cometa Swan revelan cuánto depende nuestra seguridad de la pura suerte, la sincronización afortunada y los esfuerzos incansables de un puñado de científicos sobrecargados de trabajo. Los pequeños asteroides tienen la inquietante costumbre de colarse a través de nuestra red de defensa planetaria. En 2008, un asteroide designado TC3 fue avistado solo 19 horas antes de que entrara en la atmósfera de la Tierra y se quemara inofensivamente sobre el desierto sudanés. 5 años después, en 2014, el asteroide OEA entró en la atmósfera sobre el Océano Atlántico casi sin previo aviso. Y en 2019, el asteroide MO fue detectado solo unas pocas horas antes de que explotara como una brillante bola de fuego al sur de Puerto Rico. La lección de estos eventos es simple y aleccionadora. El ángulo de aproximación de un objeto y el resplandor del Sol pueden borrar por completo días o incluso semanas de tiempo de advertencia potencial, sin importar cuán avanzados se vuelvan nuestros estudios terrestres. Los cometas, con su actividad impredecible, añaden otra capa compleja de incertidumbre a este ya desafiante problema. En la década de 1990, el cometa 73P Sassman-Wachman 3 se fragmentó inesperadamente durante una aproximación cercana al Sol, esparciendo fragmentos y polvo que crearon lluvias de meteoros durante años. Lo que todos estos casos pasados comparten es un punto común de vulnerabilidad: los objetos que se descubren tarde o los objetos que se fragmentan inesperadamente dejan a la humanidad con poco o ningún tiempo para prepararse o responder. Para el cometa Swan, la lista de acciones para los próximos días es clara. Las predicciones orbitales deben actualizarse diariamente, incluso cada hora, a medida que llegan nuevos datos posicionales de observatorios de todo el mundo. Debemos presionar para obtener imágenes de alta resolución de nuestros telescopios más potentes para buscar cualquier signo de fragmentación. Se necesita una campaña coordinada de monitoreo de campo amplio para mapear cualquier posible corriente de polvo y meteoroides que siga al cometa. Debemos compartir los registros de impacto de satélites en tiempo real
y los datos de los sistemas de radar de meteoros terrestres para construir una imagen completa del entorno cercano a la Tierra. Lo más importante es que debemos invertir en nuevos telescopios dedicados a mirar hacia el Sol, misiones espaciales diseñadas específicamente para mirar dentro del resplandor del Sol y eliminar este punto ciego crítico. Y sobre todo, necesitamos construir paneles de control públicos que mantengan visible el riesgo real, no solo el hermoso espectáculo. Cada descubrimiento tardío es una alarma de incendio para nuestro sistema de defensa planetaria, es un recordatorio de que la vigilancia constante es la única defensa efectiva que tenemos cuando los puntos ciegos del cielo son tan amplios y lo que está en juego es tan alto. La historia de CC 2025 R2 Swan es un recordatorio de que la próxima sorpresa puede que ya esté en camino, oculta en el resplandor, simplemente esperando ser vista.